Para la última cuestión de privilegio de esta tanda, en uso de la palabra el diputado Pablo Yetlin. Gracias, señora presidenta. La cuestión de privilegio es contra el presidente Javier Milei y contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y tiene que ver con la decisión que nos hemos enterado de la separación de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. No sabemos bien cómo se va a implementar, al parecer va a ser un DNU, no está todavía publicado en el boletín oficial, pero seguramente lo será en las próximas horas. La Argentina adhirió a la Organización Mundial de la Salud el mismo año de su creación, fue parte de la constitución de la misma en el año 1948. Hace más de 75 años formamos parte de esta institución. Permítame leer parte de lo que dice la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Dice que esta organización tiene como objetivo el goce del grado máximo de salud que se puede lograr dice que este goce es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria disponible, oportuna, aceptable, asequible y de calidad. De eso nos estamos separando, de la Organización Mundial de la Salud. Se ha dicho muchas barbaridades estas horas acerca de qué es la Organización Mundial o para qué sirve. Yo quiero contar algunas de las cosas que hace la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el 8 de mayo de 1980, en la Asamblea 33 de la Asamblea Mundial de la Salud, se decretó la liberación de la viruela, la única enfermedad que el ser humano ha logrado erradicar en base a la vacunación exhaustiva a lo largo de la historia de la humanidad. 10 años le llevó a la Organización Mundial de la Salud, 10 años y $300 millones en vacunas, le llevó a la Organización Mundial de la Salud liberarnos de esto. Se calcula que la ganancia producida por esto está cerca de los $1.000 millones anuales a partir de que dejamos la viruela atrás. Es muy interesante entender que la viruela fue la primera enfermedad que tuvo vacuna, porque una persona allá en el 1796, fines del siglo XVIII, se dio cuenta que había una enfermedad que tenían las vacas y que generaba inmunidad cruzada contra la viruela y empezó a usarla, a esa enfermedad, la vacuna, para evitar la viruela, y eso nos permitió que esta sea la primera enfermedad, casualmente, que el mundo haya liberado. Y estuvimos cerca, muy cerca estuvo la OMS también, de dejarnos sin poliomielitis, enfermedad o parálisis infantil. Aquellos más grandes de nosotros recordamos quizá algún compañero en el secundario o alguna compañera en el secundario, por ahí un poco mayor que alguno de nosotros, con alguna secuela todavía de poliomielitis en su marcha, porque uno de cada 200 personas que se pescaban la poliomielitis argentina, la poliomielitis infantil, tenían o generaban parálisis, e inclusive un 5 o un 10% de esto, parálisis respiratorio, tenían que estar en pulmotores, en los pulmones de hierro, y muchos de estos fallecían. En el año 1988 todavía había 350.000 casos activos de poliomielitis en el mundo, en más de 125 países. El trabajo de la Organización Mundial de la Salud ha permitido que la poliomielitis, que tiene 3 distintos tipos de virus, el 1, el 2 y el 3 ya haya desaparecido en el mundo y solamente nos quedan 2. Y llegó un momento en el mundo en que solamente 3 países tenían poliomielitis endémica. Lamentablemente la pandemia, las guerras en muchos de los lugares del mundo impidieron poder avanzar definitivamente, pero no estamos lejos de que también podamos eliminar esta enfermedad que causa tanta zozobra y que causó tantas zozobras a nuestros padres, a nuestros abuelos, hasta la aparición en los 50, en los 60, de la vacuna Psyche, de la vacuna Sabin oral, que nos permitieron salir. ¿Qué es lo que no hace la Organización Mundial de la Salud? No le obliga a ningún país del mundo a ponerse en cuarentenas. Hemos escuchado barbaridades, decir que es responsabilidad de la OMS las cuarentenas, como también hemos escuchado barbaridades por el cual la Argentina se retiró del acuerdo pandémico en marcha de la OMS, que de ninguna manera viene contra la soberanía de los países. La OMS lo que hace es supervisar, analizar, controlar, fijar normas sobre las políticas sanitarias. Todos los países del mundo prácticamente están dentro de la Organización Mundial de la Salud. Controla que la epidemia de ébola no se extienda desde la zona central de África. Controla la viruela de los monos, que también se ha expandido por Europa en los últimos tiempos. Hoy, la gripe aviar como un riesgo cierto de nueva pandemia. Eso hace la Organización Mundial de la Salud. No establece, ni nunca estableció
periodos de cuarentena, más allá de que hayamos podido decir, que tampoco es cierto, que la Argentina haya tenido la cuarentena más larga de la historia o que esta pandemia de COVID-19 haya generado la cuarentena más grande en la historia de la humanidad. Eso es una barbaridad de una persona que no tiene el menor conocimiento de esto que está pasando hace poco, estos días, ahora estas horas. Hemos visto que durante la pandemia el ministro Lugones, cuando tenía que atender la terapia del Sanatorio Güemes, le reclamaba al Ministerio de Salud de la Nación cuarentenas más estrictas porque veía que se le rebasaba la capacidad de respiradores que tenían la internación. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué este país se aleja de la OMS? Lo hace en sintonía con el gobierno de Norteamérica. Ahora, el gobierno de Norteamérica lo hace porque el gobierno de Donald Trump entiende que la atención de la pandemia, que además fue la responsable de su derrota electoral, fue pésima en los Estados Unidos. Todos recordamos las imágenes de los camiones de morgue en Central Park en Nueva York. Todos recordamos que el presidente Trump tomaba lavandina o hidroxicloroquina o ivermectina para una enfermedad que no se trata con ninguna de estas cosas, pero cuando se enfermó fue y se hizo poner el antiviral de última generación. Todos recordamos esa historia, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros, la Argentina recibe de la OMS mucho más de lo que da. Estados Unidos financia el 25%, 33.000 millones de dólares le da a Estados Unidos a la OMS. Y seguramente se va a ver severamente desfinanciada y todos los países del mundo y la salud del mundo y de los Estados Unidos se va a ver afectada por esa decisión equivocada de un gobierno norteamericano. Ahora, que la Argentina, un país como el nuestro, en la situación que tenemos, con la necesidad de ayuda que este país necesita, decida darle un portazo a la Organización Mundial de la Salud, no tiene ningún sentido y espero que ese DNU podamos rechazarlo en esta Cámara. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Shetling.